Tardes a todos. Bienvenidos a esta gran transmisión. Estamos en el primer mercado cultural del Oriente, Mercoart, organizado por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, del 25 al 28 de noviembre. Este es un escenario ideal para la visibilización, la promoción, la comercialización y la oferta escénica local y regional de Santander y, por supuesto, del Oriente colombiano, centrada en la música, la danza y obras multidisciplinares. Este es un trabajo bien importante que dirige el doctor Néstor José Rueda, director del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, y que precisamente busca esto, generar estos espacios que estamos viviendo en este momento, como la transmisión a través de nuestra página, y que estamos destacando las diferentes actividades y los invitados de lujo que tenemos para el día de hoy. Sin más preámbulos, vamos a ir a Guadalajara, México. Allá hay un compatriota, Sergio Arbeláez. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la gestión cultural y musical. Ha trabajado en proyectos para vincular y desarrollar escenas musicales en Bogotá, Medellín y Guadalajara. Actualmente es director del Festival Internacional de Música de Guadalajara, FIMPRO. Este escenario virtual es fundamental para el Mercoart, ya que así se fortalecerá el intercambio de experiencias y saberes que le permitirán posicionarse como uno de los epicentros del desarrollo de las industrias culturales y creativas de Santander y el oriente colombiano. Sin más preámbulos, saludemos a Sergio. Sergio, saludo cordial, bienvenido. Hola Carlos, buenos días. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a Mercoart por la invitación. Pues muy contento de poder compartir con ustedes algunas ideas. Bueno, aquí en Bucaramanga tenemos 24 grados centígrados a esta hora, un poquito caliente, y acabó de caer un chaparrón o llover hace aproximadamente media hora. ¿Cómo están ustedes allá en el clima en Guadalajara? Pues bien, está soleado. Estos días de invierno son soleados en el día, pero un poco fríos en la noche. Ah, excelente. Bueno, Sergio, entonces yo lo dejo con como dueño de la cámara, del micrófono y de su gran conferencia, La transformación digital de la música. Les cuento que vamos a estar muy pendientes en Facebook, en la página del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, y vamos a transmitir sus preguntas, las inquietudes que tengan para Sergio en la parte final. Sergio, el público es tuyo. Gracias. Pues bueno, pues un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. La idea es que hablemos de este tema que ya suena un poco como hemos hablado muchísimo de este tema en muchos entornos, pero creo que ya tenemos algunas pistas interesantes. Creo que la ruta de esta charla será principalmente como conversar algunos referentes generales, algunas tendencias generales. Por otro lado, a plantear las problemáticas que para el quehacer de los músicos independientes generan estas tendencias. Y por último, pues ya pues de alguna manera plantear un poco cuál considero yo que debe ser la posición de los músicos independientes en relación a este panorama que presenta, pues como todos los panoramas de transformación digital, retos y oportunidades, ¿no? Eh, digamos que la música y la tecnología han ido de la mano, o sea, la digamos que la manera como existe o como nace la industria de la música está directamente ligado a la posibilidad de su reproducción técnica, ¿no? En ese sentido tenemos pues el nacimiento, la primera tecnología que usa como para distribuirse la música son las partituras, las pianolas, el gramófono, luego llegamos al radio, al cassette, al MP3, ahora al streaming. Esto es como un resumen así súper gigante, pero justamente para ver primero cómo estas tecnologías, cada una de estas tecnologías ha generado ciertas disrupciones o ha generado también ciertas preguntas, ¿no? O sea, es bastante interesante, por ejemplo, refiriéndonos al gramófono y a la radio,
que son como también de esas primeras tecnologías que generaron esas primeras preguntas y esas primeras eh, reacciones por parte de una industria naciente, que era la industria de las partituras, en donde pues justamente decían, bueno, pues es que la música va a llegar pues de otra manera, se está popularizando. El gramófono en un principio tenía la posibilidad de grabar también en los vinilos y esto pues generó pues como ciertos retos y ni que hablar con el tema de la radio. La radio pues fue como también ese primer eh, como reto complejo de decir, ok, ¿cómo hacemos si la música le está llegando gratis a la gente? ¿No? O sea, ¿cómo hacemos para que esto se respete, para que los músicos tengan una remuneración, para que la gente que invierte en generar estas grabaciones tenga algún tipo de remuneración, si solamente a través, incluso se dice pues en esta historia de la música en Estados Unidos y de su reproducción técnica que uno de los principales desarrollos de la música negra, del jazz y de toda esta música tuvo que ver con ese problema de la radio, porque toda la música country o toda la música, pues digamos, blanca estaba en una sociedad de editores y de gente que representaba esos derechos de autor y ellos digamos que decidieron sacar toda su música de la radio. En este contexto nace BMI, que es una PRO, o sea, una sociedad que representa derechos de autor y representa un poco los derechos de autor de estas músicas, ¿no? Estas músicas más negras, estas músicas más como el jazz y lo demás, y permiten que se reproduzcan en la radio y gracias a eso hay un auge de estas músicas que en principio no tenían tanta cabida. Entonces es bien interesante justamente cómo estos temas tecnológicos generan unos impactos culturales también bastante pues, definitivos a la hora del desarrollo de la industria de la música. Pero si bien todo este panorama nos deja una lección, y es que justamente lo que conocemos como negocio de la música existe gracias a los derechos de autor. Es decir, pueden existir mil formatos, mil maneras de reproducir la música, pero si no existe esa concepción que es muy particular del mundo occidental acerca de los derechos de autor, el negocio de la música no existe, ¿no? Entonces creo que justamente más adelante vamos a ver cómo incluso este concepto tiene ciertas evoluciones y ciertos retos a los que enfrentarse en este panorama o en este ecosistema digital actual, pero lo que sí es definitivo es que justamente mientras exista el derecho de autor, puede existir el negocio de la música como lo conocemos, que es una clave. Pero justamente algunas tendencias en la evolución del negocio musical, creo que esa evolución, la principal evolución que tenemos en este momento, que estamos observando en este momento, es la revolución del streaming. Para todos es cotidiano el tema del streaming. Cuando me refiero a streaming me estoy refiriendo a las plataformas o sea, que nos empezaron o que empezamos a recibir la música más como un servicio que como un producto. Entonces, me refiero pues a plataformas que presentan la posibilidad de reproducir música, un catálogo musical inmenso, y pues creo que pues, son millones de canciones que creo que uno no le alcanzaría la vida para escuchar todo el catálogo y que por medio de algoritmos pues, recibes recomendaciones musicales, vas generando un propio perfil y todo lo demás. Esta revolución del streaming creo que es una revolución en el consumo musical muy fuerte. Como les digo, la música pasa de ser un bien a ser un servicio, ¿no? Y pues claro, para nosotros tal vez con las aceleraciones tecnológicas de los últimos años este negocio del streaming nos parezca algo cotidiano, pero tenemos que tener en cuenta que este negocio, a pesar de que ha crecido tanto, tiene solamente 10 años. O sea, el negocio del streaming como gran negocio solamente tiene 10 años. Eso es algo para tener en cuenta. Es decir, bueno, creo que aquí me quedaron muy chiquitas las, las diapositivas, pero si ustedes ven
los ingresos de la industria musical desde 2016 hasta 2021, 2020, perdón, que es que tiene vemos desde 2001 hasta 2020, esta franjita azul es el streaming y vemos cómo ha venido creciendo, ¿no? O sea, ha venido creciendo, formando en este momento un gran impacto frente a los ingresos de la industria musical, ¿no? O sea, los principales ingresos son pues como las ventas físicas, que todavía siguen teniendo un impacto importante en el porcentaje global. Estas ventas físicas, claro, todos van a decir, bueno, ¿quién compra CDs? Bueno, los japoneses siempre van a comprar cosas raras, los mismos los argentinos, son como los principales mercados del CD todavía, pero estas ventas físicas también han crecido exponencialmente con el mercado del vinil en lugares como Estados Unidos y Reino Unido, ¿no? Aquí tenemos también los derechos de autor, ¿no? Que son un ingreso muy importante. Los derechos de autor, pues bueno, todos conocen, los derechos de autor tienen que ver con comunicación pública, sincronización, fijación, hay un montón de derechos y estos derechos, pues digamos que representan un importante ingreso dentro de la industria de la música. La sincronización justamente es la sincronización en medios audiovisuales o digitales como los videojuegos, ¿no? Las suscripciones de audio y los downloads o otros formatos digitales, ¿no? Entonces ese es un poco como los principales ingresos de la música grabada, no estoy hablando de la música en general. Entonces es bien interesante, estos son como los top markets del 2020, ¿no? Y me gustaría que entráramos como en un caso muy específico porque justamente aquí hay un blog que les recomiendo mucho. Esperen que esto no avanza ya. Hay un blog que les recomiendo mucho que se llama Media Research y esta publicación, especialmente hay un reportero que se llama Mac Mulligan, habla como de alguna manera, pensando en el caso de Adele, justamente cómo vamos a poder de alguna manera medir, o sea, porque es una superestrella, es una mujer que ha tenido como mucho impacto en la cultura, pero justamente cómo este éxito de Adele se va a medir ahora más en su impacto cultural que en las ventas, ¿no? Entonces miren, por ejemplo, los ingresos de Adele, ¿no? Tenía que ver con venta, ¿no? Físicas y downloads y streaming, y los ingresos en 2008 cuando salió su álbum 19, que fueron 6.5 millones, pues el 90% estaban relacionados con el stream, con las ventas físicas y los downloads. Lo mismo pasó con el 21, lo mismo pasó no me acuerdo, creo que el 25, siempre tienen un número, y ahorita el nuevo álbum de Adele, que es el 30, pues vamos a ver. Y hay dos cosas importantes en este álbum que va a ser que va a ser como interesante observar, que es una de las cosas que ahorita está de alguna manera marcando la tendencia y es que vivimos en una economía de la atención. Entonces, una de las principales preguntas que nos vamos a hacer alrededor del álbum de Adele no solamente es cuánto vendió, sino cuánto tiempo duró mantenerse en la conversación, porque justamente es uno de los puntos más relevantes en este momento, o sea, cuánto tiempo va a ser tendencia ese álbum, ¿no? Donde tenemos tanta información y todo lo demás, entonces creo que este caso específico de Adele nos va a ayudar como a entender cómo ha evolucionado a 2021 este impacto y cuánto puede durar la conversación de una superestrella, o incluso pues justamente si esa idea de superestrella, como muchos apuestan teóricamente, es una idea que va en declive. Entonces, bueno, es bastante interesante, ¿no? Y justamente estos datos también nos llevan a esa evolución del consumo musical. O sea, cómo está evolucionando el consumo musical, cuáles son las plataformas, ¿no? Del consumo musical. Por ejemplo, es bien interesante entender
cómo consume la música la gente hoy en día. Creo que aquí me faltó esa diapositiva que les puedo presentar en un ratito, pero lo que sí es cierto es que hoy en día una de las principales formas de descubrimiento musical, denme un segundo que quisiera no dejar de presentarles esa información. Voy a detener mi presentación un segundo porque me parece como muy relevante, pero justamente la idea de esa representación musical o de ese consumo musical tiene mucho, o sea, por dónde está consumiendo, y la anterior diapositiva les mostraba específicamente, a ver si podemos ver esta. Todos estos datos que les estoy mostrando provienen de una asociación que se llama IFPI, que es como la principal asociación de... A ver si ahí están viendo ya mi pantalla nuevamente. Muy bien, aquí justamente es como la gente escucha o se relaciona con música, ¿no? Entonces, la gente escucha principalmente música, o sea, el porcentaje más alto es por una suscripción. Como les digo, la música hoy en día es como una especie de... Lo que es muy importante también es que, por ejemplo, en pandemia subieron muchísimo las suscripciones. O sea, antes la gente, porque aquí se hace una diferenciación entre lo que es la música o el audio streaming soportado por publicidad y el audio streaming de suscripción, ¿no? Se hace una diferencia interesante. Pero miren que no muy lejos de esta estadística está el video streaming, temas como YouTube, ¿no? Temas como, bueno, todas las plataformas que tenemos de video streaming, pero apareció un nuevo jugador en la relación con el video, ¿no? El nuevo jugador son lo que se denominan los formatos de videos cortos, ¿no? Creo que las dos plataformas más conocidas de estos videos cortos son TikTok y Thriller. TikTok ha sido un gran fenómeno para el descubrimiento musical a nivel mundial, ¿no? Mm, otra forma de que la gente escucha o descubre música son las plataformas de social media en un 3%. La radio sigue siendo relevante aún, aunque la radio musical cada día va más, digamos que percibiendo menos escuchas, ¿cierto? Por otro lado, hay gente que descubre o se relaciona con la música por medio del CD, vinilo, los formatos físicos que aún quedan. Por otro lado está el live en un 2%, incluyendo live streaming, ¿no? Hay otro tipo de formatos que tienen que ver pues como con las otras formas como el videojuego, las plataformas de TV streaming o todo lo demás, ¿no? Esto porque de alguna manera el tiempo que pasa el promedio mundial, que son 18.4 horas, en México, pues que es donde vivo y donde desarrollo mi carrera actualmente, totalmente diferente y es mucho mayor. O sea, en México son casi 25 horas semanales lo que escucha la gente en música por semana, ¿no? Es bien impresionante. La media mundial son 18.4, ¿no? La gente, hay un tema también bien interesante y es la ubicuidad de la música. La gente no solo escucha más música, se ha incrementado el número de gente que escucha música, sino que la música también ya está presente en todos lados, ¿no? Y por otro lado, creo que en estos tiempos pandémicos es una reflexión muy importante, y es una reflexión también muy importante que tiene que ver con el papel del músico independiente en la música actual, es que de alguna manera también la música produce bienestar y felicidad en estos tiempos pandémicos, o produjo bienestar y felicidad en estos tiempos pandémicos de confinamiento.
87% de la gente que hizo parte de esta encuesta a nivel mundial, pues de alguna manera respondió a esa sensación de bienestar, ¿no? Entonces, un segundo, retorno a la presentación anterior. Perfecto, ahí están viendo nuevamente mi pantalla. Entonces, justamente aquí tenemos también como mucha, pues como información sobre cómo, porque claro, todos estamos pensando, bueno, mi principal fuente de consumo musical es el streaming, ¿no? Es Spotify, es Deezer, es Apple Music, es Amazon Music, y en ese sentido también vemos cómo a través de otras plataformas como los videojuegos, en consolas, en computador, en celular, también han venido siendo o han crecido como parte del consumo musical. Y por otro lado, pues un tema que no es menor y es el tema del live stream. El live stream pues va, pues de alguna manera hay muchas teorías, unas bien interesantes, y es que de alguna manera el live stream es un poco la evolución de este mercado particular que son los DVDs de conciertos. Y mucha gente dice que este mercado llegó para quedarse, ¿no? El del live stream. La propia Live Nation hizo importantes en plataformas de streaming después ya cuando abrieron los conciertos, y probablemente pues es un formato que se va a quedar mucho más tiempo. No sé si el formato híbrido, pero por lo menos el formato live stream tiene un mercado, y pues habla que mucha gente tiene la intención de seguir consumiendo cosas de ese tipo, ¿no? Nuevamente el tema de los videos cortos de TikTok y todo lo demás ha sido pues como impresionante el crecimiento y las posibilidades, ¿no? Entonces, también vienen otras cosas o han venido otras cosas. Justamente la gran pregunta que nos estamos haciendo todos y que TikTok fue de alguna manera una respuesta es cómo conectarnos con las nuevas generaciones, ¿no? O sea, plataformas como Twitch, plataformas como Twitter, otro tipo de plataformas pues como que han estado basadas en esa idea de los gamers, ¿no? Y nos conectan con esta generación gamer. Y justamente ya después del anuncio de Facebook, pues creo que metaverso va a ser una de las nuevas palabras de moda, y es interesante también pensar cómo está afectando esta idea del metaverso el tema del consumo musical, ¿no? O sea, hemos visto algunas experimentaciones bastante interesantes. Artistas como Deadmau5 o sellos como Monster Cat han generado, digamos que Deadmau5 lo generó en una plataforma que se llama Core, y Monster Cat lo generó en una plataforma que se llama Roblox. Es interesante porque es el caso de un artista y es el caso de un sello. Entonces, este artista, Deadmau5, que es los dos, tanto el artista como el sello, son de música electrónica los dos, pero Deadmau5 está generando en esta plataforma, está generando en esta plataforma que se llama Core, un pequeño universo de Deadmau5 en donde la gente tiene acceso a pequeños videojuegos, a videos, y a todo un universo digital que gira alrededor de la música de Deadmau5, hace ciertos live streams por ahí, comparte canciones, un montón de cosas, pero es como un universo digital de Deadmau5, ¿no? Y lo mismo es este Monster Cat generó en Roblox todo un videojuego en donde es entrar a un pequeño universo en donde además encuentras las canciones y ciertas interacciones digitales, y además, una de las cosas más importantes, mucho merchandising digital para vender a través de estas plataformas.
Otra de las cosas, y creo que para mí, no sé, algunos lo habrán visto, otros no, y para mí esto es como una de las formas de que están buscando de humanizar el metaverso, y es este tema de Alter Ego. No sé si lo vieron, es un reality show que hay en este momento en Estados Unidos y son voces detrás de avatars, ¿no? Y estas voces cantan, pero lo que es bien interesante es cómo estas voces o cómo estos avatares pues tienen muchas más posibilidades que un propio ser humano. Tenemos algunos antecedentes de esto, tenemos la primera artista digital que fue Hatsune Miku, y que ha dado conciertos por todo el mundo. Y estos avatares están llegando pues como a un lugar y pues la idea es que no sé qué tanta conexión vaya a tener esto con la gente, pero la idea es que estos avatares es un programa tipo La Voz y la idea es que pues hay personas detrás de estos avatares, pero pues la idea es que uno de estos avatares va a ganar el premio final. Es bastante particular porque en los conciertos, como un concierto es un poco esto, como esta proyección holográfica, mandan emoticones, mandan un montón de cosas que está pues como bastante interesante cómo vaya a desarrollarse, ¿no? Por otro lado, tenemos el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y justamente empiezan aquí, pues creo que antes también estaban, pero aquí también empiezan muchos retos, ¿no? Y el tema, o sea, la inteligencia artificial, pues bueno, claro que cuando hablamos de inteligencia artificial, pues creo que la primera referencia popular de la cultura popular que tenemos acerca de la inteligencia artificial tiene que ver con Skynet, ¿no? Yo, pues bueno, mi generación sobre todo no puede dejar atrás la pesadilla que fue Skynet y la dominación mundial y la preocupación que siempre genera una nueva tecnología. Pero de alguna manera esta inteligencia artificial tiene muchas aplicaciones dentro de la música, ¿no? Y en ese sentido, pues vemos desde aplicaciones como una plataforma como Lander, que lo que hace es de alguna manera hacer mucho más barata la posibilidad de producir música, ¿no? Entonces he hablado con varios productores musicales, otros obviamente tienen posiciones más radicales frente a la amenaza que esto pueda representar frente a su trabajo, pero he hablado con algunos productores musicales que han masterizado a través de Lander y ellos compiten con la máquina y dicen, bueno, realmente la diferencia es mínima y la inteligencia artificial sigue aprendiendo. O sea, en este momento en lo que está, porque una de las bases de la inteligencia artificial justamente es el deep learning y pues justamente pues la inteligencia va a seguir aprendiendo a masterizar, entonces pues creen que esta tecnología pues realmente sí va a ser una solución. Y por otro lado está la creación como de temas pues de artistas que sean, no tengan una persona detrás, sino tengan una inteligencia artificial. Esto es como esta plataforma que se llama Sounder, que es un sello virtual de inteligencias artificiales que estarán pues como en el metaverso, ¿no? Entonces pues es interesante. Nosotros, o sea, la inteligencia artificial puede ser una solución para muchas cosas. La composición de música también es una de las posibilidades, pero definitivamente para mí una visión de la inteligencia artificial es que tiene que ver un poco esa relación con la fotografía. Creo que puede ser el ejemplo más adecuado en este caso, y es que, claro, hace unos años el acceso tecnológico a la fotografía era un poco complicado. Ser un fotógrafo era una profesión como tal, y gracias a los dispositivos como los celulares, como muchos otros dispositivos, eh, se fue como acercando mucho más a la gente y tiene que ver más con una creación de contenido, con una creación de comunidad. El tema de la fotografía hoy en día, creo que justamente la inteligencia artificial, o todos los desarrollos de inteligencia artificial no van a reemplazar el músico, lo que van a hacer es acercar la creación musical a mucha más gente y van a generar esa generación de contenidos musicales pues
pues va a estar como ligado a ciertos discursos, ciertas narrativas, no solamente como con el desempeño y la posibilidad técnica. Y bueno, no sé si quieren escuchar, pues tenemos justamente en FinPro, FinPro es uno de los, el evento que yo dirijo en Guadalajara, y justamente tuvimos como invitado especial al desarrollador de una inteligencia artificial acá en México, y nos regaló una pequeña canción desarrollada por una inteligencia artificial al que él ingresó ciertos parámetros alrededor de FinPro, y en más o menos unos 30 segundos la inteligencia artificial le botó unas 100 opciones de posibles composiciones, y de esas 100 opciones él escogió la que consideraba más adecuada para Finpro. No sé si me pueden ayudar desde el máster de video a transmitir esa pequeña canción. ¿Listo? Pues bueno, como ven, pues tiene un ritmo funcional y pues está bien. Como les digo, es un reto. Yo creo que uno de los retos que vamos a tener no solo con la tecnología de la inteligencia artificial, sino con muchas otras tecnologías, es la visión humanista alrededor de estas tecnologías y cómo usamos estas herramientas para la creación, ¿no? Lo mismo pasaba con los sintetizadores, con ciertas herramientas electrónicas que pensaba o se pensaba en algún momento pues que iban a reemplazar el papel del músico, pero todavía no es reemplazable ese papel del músico y de expresión, de creatividad del lenguaje, como aún no ha sido reemplazable. La inteligencia artificial se está usando en muchas otras áreas de la creación, y como todavía no tenemos inteligencias artificiales que escriban libros, todavía no tenemos pues como inteligencias artificiales que puedan generar lo que simbólicamente implica construir música. Entonces, bueno, es uno de los retos que creo que genera, ¿no? Entonces, justamente algunas de las problemáticas y cosas que tenemos para observar, creo que empezamos por un tema rudo que es el de la inteligencia artificial, pero justamente este panorama digital nos genera muchas, pues como muchas preguntas y muchas problemáticas. Uno tiene que ver con la transparencia y remuneración justa para los artistas por parte de las plataformas de streaming, ¿no? Esto ha sido como un tema, pues de alguna manera, como les digo, las plataformas de streaming es un negocio que tiene 10 años y creo que ellos están buscando ciertos equilibrios en relación al negocio. ¿Qué está pasando en este momento? En este momento lo que está pasando es que solamente como el 1% de los artistas que están en Spotify recibe el 90% de las ganancias o de las regalías que reparte Spotify en general. Entonces creo que eso, pues claro, genera grandes retos. Mucha gente considera que el pago es injusto y realmente creo que Spotify es una de las que mejor paga y una de las más preocupadas porque esto funcione bien, porque hay otras plataformas que pagan muchísimo menos a sus creadores, ¿no? Entonces creo que sin duda el negocio del streaming, como les digo, es bastante nuevo, se va a tener que replantear pues como ciertas cosas, o se están replanteando ciertas cosas, pero definitivamente para un artista que produce, hace una canción, pues el número de reproducciones que tiene para recuperar esa inversión a través de las plataformas de streaming es, es muy elevado, en contraposición al juego financiero que se está haciendo en la compra y venta de catálogos, en donde claramente pues las empresas que tienen grandes catálogos se están viendo mucho más beneficiadas de este tipo de herramientas y de plataformas, ¿no? Entonces, pues realmente pues, es un nuevo negocio que igual está reflejando una realidad que era una realidad de muchos años, no es una realidad nueva. Eh,
Por otro lado, tenemos este reto que les comentaba, que es la música en la economía de la atención, ¿no? Y incluso pues es un tema que después de la pandemia, estaba antes de entrar a esta charla leyendo un artículo de Ridley Scott muy enojado porque su última película, El último duelo, fue un fracaso en taquilla, ¿no? Y la respuesta de Ridley Scott es, "Güey, todo no se hizo bien, el problema es que la generación millennial, si las cosas no le llegan a través de un celular, no le interesa". Bueno, pues realmente creo que pues en un contexto pandémico como el que vivimos, con las crisis de las salas de cine y todo lo demás, pues claro que nos interesa más conectarnos a través de un celular, pero definitivamente la economía de la atención, perdón que ahí tuve varios tipos, es economía de la atención, eh, la música en la economía de la atención es bastante complejo el panorama, porque definitivamente estamos compitiendo como generadores de contenido. Entonces, pues no solamente, o sea, la pregunta, y como les decía, pues hoy en día se mide mucho es cómo se genera conversación, cómo se genera interacción alrededor de un tema, es un poco cómo llama la atención un tema, bien sea un lanzamiento o una serie o lo que sea. Y en ese sentido, pues la música está compitiendo con mucho otro contenido, con contenido, pues, es decir, mi video musical, que es una de las principales plataformas o una de las principales posibilidades de descubrimiento musical, está compitiendo con los videos de las muchachas buenonas que hacen bailes exóticos, o de los gatitos y perritos, ¿no? Entonces, cómo la música se puede desenvolver en una economía de la atención, ¿no? ¿Y qué puedo hacer yo como músico independiente? Es eso, pues porque claro, yo les presento este panorama, y en este panorama ustedes ven pues, el tema de los videojuegos, el tema del alter ego, o el tema de los grandes catálogos musicales, en donde pues, es muy difícil como enfrentarse a esa realidad con los presupuestos que manejamos desde la música independiente, ¿no? Entonces, eh, creo que la primera pregunta o la primera respuesta que nos podemos hacer es, ¿para qué sirve la música? ¿No? Porque durante los últimos años, y con la aparición del negocio y la relevancia del negocio de la música, de alguna manera pensamos en que la música estaba atrapada en dos esferas: el entretenimiento y la cultura. Es decir, la música o me entretenía para bailar, para gozar, o me elevaba culturalmente, como la música clásica o la música que deja un mensaje, bla, 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 ¿no? Pero si nos preguntamos cuál es el valor de la música en la sociedad, podemos encontrar muchas cosas. Y hay muchos estudios que dirigen eh, esos enfoques, digamos, más diversos frente a la utilidad de la música o el valor que tiene la música. Hay un libro que les recomiendo, que es de Daniel Levitin, es El mundo en 6 canciones, y cómo el cerebro musical ha creado la naturaleza humana. Pero él en ese libro particularmente define varias cosas. Una que tiene que ver con la amistad, o sea, la sensación que genera la música de conexión, de comunidad, es única. Otra que tiene que ver con el placer, eh, o, eh, otra que tiene que ver con el bienestar, otra con el conocimiento, otra con la religión, otra con el amor. Claro, esto lo define él desde un punto de vista muy del cerebro, él es un neurólogo. Entonces, justamente desde estos puntos, lo que busca es conectar cómo la música nos conecta socialmente. Pero justamente la música como lenguaje, la música conectada con programas de salud pública en términos de conocimiento, la música conectada también con la propia salud en términos de bienestar. Incluso hay un informe muy completo de la OMS en donde nos cuentan a través de más de 100 papers en toda Europa, y que ese informe dio como resultado que incluso estén recetando música en Reino Unido en los programas de salud pública,
porque definitivamente está demostrado que la música puede estar muy ligada a la salud, al bienestar, e incluso puede ser de forma terapéutica muy específica para ciertas dolencias respiratorias o para ciertas neuropatías también puede servir como un tema muy específico de terapia, ya de musicoterapia, ¿no? Pero también el poder de comunicación, de transmisión de conocimiento que tiene la música, ¿no? Entonces justamente en este panorama digital vemos el negocio de la música cómo está siendo visto, pero como artistas independientes tenemos que pensar cuáles son los otros valores sociales de la música y con qué valores o con cuáles de esos valores nos podemos conectar nosotros como músicos para poder pues justamente dar, darle una vuelta y de alguna manera también preguntarnos específicamente para qué yo hago música, ¿no? O sea, cuál es mi propósito de hacer música. Yo quiero, pues si cualquier pregunta o cualquier respuesta es válida, ¿no? Es decir, yo quiero hacer música para entretener y quiero pues, ganar mucho dinero, eso es válido también, pero también pues son válidas otras respuestas para generar comunidad, para expresar ciertos temas, porque esa respuesta de para qué hago música justamente me lleva al último punto, que es esa posibilidad de conexión musical y la posibilidad de generar comunidad, que al final es lo más importante dentro de dentro del desarrollo musical o dentro del desarrollo de una banda independiente. Cómo generar comunidad, bajo qué idea generas comunidad, ¿no? O sea, ya no es a través del virtuosismo, no, es a través de qué, del por qué haces música, del para qué haces música, de la historia que construyes, que generas esa comunidad. Entonces, sin duda, como bien hemos visto así como muy rápidamente y como en un sancocho muy grande de muchas ideas, eh, hay grandes retos, hay grandes posibilidades también porque hoy en día esa conexión para los artistas independientes con el fan es mucho más fácil. Es decir, creo que nunca en la historia de la música se habían primero abaratado tanto los costos de producción, porque antes uno de los principales filtros de la música eran los costes de producción, es decir, cómo voy a llegar yo a grabar un disco, ¿no? Acceder a unos estudios de grabación era pues algo bastante costoso. Por otro lado, también los temas de distribución, o sea, cómo llego, cómo que hago que mi disco le llegue a la gente, ¿no? Era un tema también muy costoso. Hoy en día ustedes tienen otras posibilidades de llegar más directo al fan, de conectarse más directamente con ellos, ¿no? Y tienen plataformas como Patreon, como Twitch, como Bandcamp, que les permiten conectarse directamente con los fans. O sea, Patreon es una plataforma bastante interesante, es una plataforma de mecenazgo en donde es diferente a un Kickstarter o a un crowdfunding o a una plataforma de crowdfunding en la medida que Patreon lo que busca es que la gente se vincule contigo constantemente. Hay un caso bastante interesante en Latinoamérica que es de The Warning, que tienen cerca de 1.700 Patreons que les pagan entre 1 y $250 mensuales para que estén creando contenido constantemente, ¿no? Entonces, bueno, no sé quiénes conozcan esa plataforma de la audiencia, pero pues creo que es una plataforma interesante a observar. Twitch se está convirtiendo en una de las plataformas más interesantes a nivel mundial en términos del streaming. Lo que está interesante de Twitch en términos del streaming es que Twitch permite que te paguen propinas directamente frente al contenido que estás presentando o cobrar directamente por ese contenido. Entonces, pues creo que está bastante interesante. Eh, y Bandcamp es una plataforma que te permite vender merch, vender descargas, tener como mailings y cosas del estilo, pero pues sí es una plataforma que está mucho más conectada con los fans. Entonces hay muchas otras opciones, incluso las propias redes sociales son una conexión que les permiten traer a los fans a este tipo de plataformas que les permiten monetizar eso que nuevamente hablábamos, que era la comunidad.
Entonces, pues nuevamente, como para cerrar a la sesión de preguntas y respuestas, pues definitivamente hay mucho por observar, hay mucho por reflexionar y la música ha venido siempre, pues siempre es como muy disruptora y muy rápidamente se adapta, como es algo que se consume mucho, se adapta mucho más rápido que otras industrias a los entornos digitales o a las nuevas tecnologías. Entonces se vienen grandes retos para la música, se vienen grandes posibilidades para ser músico y para conectar con la gente, y sin duda pues creo que necesitamos estar más informados, necesitamos pues como conectarnos más entre músicos, creer mucho en las formas colaborativas y creer mucho en las posibilidades de hacer comunidad. Así que bueno, pues esto era un poco lo que les quería compartir. Les agradezco mucho el tiempo y pues quedo muy abierto a las preguntas y respuestas. Oiga, Sergio, excelente, excelente esta presentación, esta conferencia que sin lugar a dudas nos contextualiza a los que vivimos encerrados normalmente en el mundo de las noticias o en el tema de leer todavía, los que leemos todavía periódicos impresos. Yo tengo unas dos o tres preguntas para contextualizar un poco o resumir lo que ha venido comentando usted. Algo que me preocupa, yo soy un hombre de radio, y usted en la apertura de la conferencia hablaba de, bueno, que los cassettes desaparecieron, el gramófono, la pianola, y mencionaba la radio. ¿Será que con la radio va a llegar a pasar lo mismo que pasó con esos elementos que le acabo de mencionar? ¿Va a desaparecer o va a evolucionar? Pues esos elementos no han desaparecido, es decir, se han convertido en espacios de nicho, tanto el vinil como el cassette, es loquísimo, no entiendo hasta cierto punto el revival del vinil, todavía no entiendo el del cassette porque sí era una tecnología que no funcionaba muy bien, yo sufrí mucho con los cassettes, pero definitivamente hay dos temas que están pasando con la radio. Uno es que es la radio musical la que está en crisis, o sea, la radio hablada sigue teniendo fuerza, eh, pero la radio musical definitivamente está en crisis. La radio hablada creo que se va a enfrentar en muy poco tiempo, y creo que justamente un Spotify en este momento creo que va más por la radio que por la propia música, ¿no? Ya la música la tiene, pero justamente el tema de los podcasts, que son herramientas, le compiten a la radio hablada, ¿no? Entonces creo que pues definitivamente la radio y la televisión tienen relevancia en la medida que hay una brecha digital grande, en donde hay mucha gente que todavía no está conectada y que su manera y sus medios de comunicación son esos, sobre todo en nuestros países latinoamericanos. La radio sigue siendo un medio muy eficiente por eso, es un medio barato, eficiente, etcétera, ¿no? Y que todavía conecta con mucha gente que todavía no está conectada en el tema digital, ¿no? Pero bueno, pues es un poco una opinión, ¿no? No soy un experto en el tema. Sergio, también algo que me llama poderosamente la atención es que si usted cree que en el futuro, al estilo tipo películas de ciencia ficción, la música, los conciertos y todo lo que venga anexo a este tema va a ser producido por robots. Definitivamente no, para nada. Lo que considero es que va a ser asistido por, pero la creación sigue siendo humana. Bueno, usted nos hablaba del consumo musical y del reto de captar la atención de los nuevos públicos. Pues ya nos hablaba usted de las plataformas que se están imponiendo, cómo cada vez más pues hay alternativas para escuchar. Pero cómo atraer la atención, cómo generar esa conexión que usted nos mencionaba y precisamente pues lograr que la gente se enfoque en los temas que están componiendo músicos profesionales, por ejemplo. Yo creo que todo nace a partir de una historia.
Creo que las historias son lo que nos conectan, lo que más nos ha conectado a la humanidad desde el inicio, ¿no? Entonces, de alguna manera esa narrativa que tienen las propias bandas, y justamente una de las preguntas que hacía en la presentación tenía que ver con el para qué hacemos música. Y en ese para qué hacemos música es justamente parte de esa historia personal y de esa historia que puede conectar con alguien más, ¿no? Eh, un ejemplo en relación al para qué hacemos música, que es tal vez el ejemplo más famoso, es el de BTS, ¿no? O sea, BTS es una banda de K-pop, de Korean pop, que de alguna manera ha generado ese para qué hago música y hace música para la salud mental, lo hace pensando en prevenir el bullying y un montón de cosas, que eso ha hecho que mucha gente se siente identificada, o sea, no le cantan el popular, no le cantan el rebelde, le cantan a una gran masa de gente que se siente pues como identificada con esta idea de salud mental, de anti-bullying y todo lo demás, ¿no? Ese es tal vez un ejemplo o el mayor ejemplo que tengo en este momento de construir esa narrativa y de construir esa comunidad, ¿no? Contar historias, como usted dice. Todo lleva una historia. Una última pregunta, Sergio, y me surge a raíz de la diapositiva que presentó usted, Adel, que no me quedó pues muy claro en torno a cuál había sido el impacto de lo que ella tenía en su momento como producción física a lo que llegó al streaming. Vale, lo primero es que, claro, en términos de ingresos hay una diferencia importante, pero lo que es interesante es que justamente ese impacto de Adele hoy en día no se va a poder medir en ingresos, ¿cierto? Se va a poder medir más en el impacto cultural y la conversación que genere, ¿no? Creo que ese es el mensaje de esa diapositiva. Porque definitivamente el streaming cambió mucho las cosas y los ingresos, el éxito no va a ser cuánto dinero ingresó a través de streaming, sino que el éxito va a ser qué tanto impacto cultural tuvo en momentos en donde las conversaciones están tan aceleradas. O sea, para ponerle un caso en términos de este tema de conversación, una serie como La Casa de Papel en su primera temporada generó conversaciones durante casi un mes. ¿A qué me refiero con generar conversaciones? A que se comentó en redes sociales, se habló, lo que sea, ¿no? Pero eh, en términos uh, como en pandemia el lanzamiento que hubo de La Casa de Papel fueron 24 horas. Sea, se acortó, o sea, la gente se consume el contenido mucho más rápido. Entonces, justamente la pregunta con este contenido de entretenimiento en una economía de la atención es cuánto tiempo genera conversación, cuánto tiempo está generando, pues, como tendencia, hashtags y todo este tipo de cosas, ¿no? Sergio, para finalizar, ¿cómo podría usted definir la transformación digital de la música en este tiempo? ¿Más futuro o más evolución? Pues definitivamente la industria de la música sigue cambiando, ha venido cambiando, sigue cambiando, pero cambia el negocio. La música es un lenguaje y la música en sí misma no va a cambiar. La música es un lenguaje y de alguna manera pues nos hace humanos, nos hace, pues nos invita a estar en comunidad, nos da bienestar, nos permite comunicar amor, odio, etcétera. Pero pues la música como medio de expresión va a seguir estando, lo que está evolucionando es el negocio. Sergio, muchísimas gracias por haberme acompañado aquí en Mercoar del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga. Compartir esta apasionante charla que definitivamente nos pone a pensar y vemos que todavía nos falta mucho futuro y que vienen cosas más grandes y mejores. Muy bien, pues muchas gracias Carlos Alberto y muchas gracias a Marco Bartra. Bueno, ahí está pues Sergio Arbeláez, hablándonos desde Guadalajara, México, de la transformación digital de la música. Un gran invitado esta tarde aquí a Mercoar por la página, por el streaming, por el Facebook Live del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga.
dirigido por el doctor Néstor Rueda. Y hasta aquí los acompaño yo. Que tengan una feliz tarde. Continúen con toda la programación de Mercoart. Esto está para no perderse ni un solo minuto las actividades virtuales, pero también lo que tiene que ver con lo presencial. Chao, que estén muy bien.